Bienvenidos a un nuevo video de microcontroladores PIC. En esta ocasión seguimos con el protocolo SPI y tenemos una comunicación half duplex, que quiere decir que tanto el maestro como el esclavo tiene datos de entrada y de salida. El objetivo es que cuando el maestro envíe un comando, el PIC esclavo reciba ese comando y lo interprete para enviar de vuelta un valor. Ese valor va a ser el del potenciómetro, del sensor o del botón, dependiendo del comando. Una vez que el PIC maestro reciba ese valor, lo mostrará en la pantalla OLED. Muy bien, aquí ya tenemos el circuito y vamos a ver los componentes que contiene. Inicialmente tenemos un potenciómetro, un sensor de gas y un botón. El potenciómetro está conectado al pin analógico 0, que es el pin 2 del esclavo. Después tenemos un sensor de gas que va conectado al pin analógico 1, que es el pin 3 del esclavo. Y finalmente tenemos un pin digital, que es del botón y va conectado al pin 19 del PIC esclavo. De este lado tenemos una pantalla OLED, que puede ser la SH1106 o la SSD3206. Y también tenemos los cables de la comunicación SPI. Inicialmente tenemos conectado en el pin SDO, va conectado con el pin SDI. Después tenemos el pin SSK que va conectado al pin SSK. Y finalmente tenemos el pin SDI que va conectado al pin SDO. De este lado tenemos el pin RC2 que va conectado al pin SS o al A5. Muy bien, en este caso tenemos dos comunicaciones que es MOSI y MISO, que son Master Output Slave Input, que es el maestro envía datos y el PIC esclavo recibe. Y de este lado tenemos Master Input Slave Output. Eso quiere decir que el PIC esclavo envía datos y el PIC maestro recibe los datos. Muy bien, finalmente tenemos osciladores de cuarzo de 20 MHz para cada microcontrolador. Ahora vamos a ver cómo programar este circuito. Vamos a crear un nuevo proyecto. Creamos una nueva carpeta, SPI, half duplex, así. La abrimos y vamos a crear dos carpetas, una para el maestro y otro para el esclavo. SPI, half duplex, maestro. Voy a copiar ese nombre, abro la carpeta y voy a pegar el nombre para que se llame igual mi proyecto. Le doy en guardar. Y aquí nuevamente PIC18F4550. Aquí está. Tenemos un cristal de cuarzo de 20 MHz y le damos en crear proyecto. Inicialmente lo que hacemos es colocar nuestro fusible y después colocamos los parámetros para la comunicación SPI. Muy bien, SPI, maestro, pin de reloj, el B1, pin de datos de entrada, B0, pin de datos de salida es el C7, velocidad de transmisión 9600 baudios, modo 0 y 8 bits de transmisión y recepción. Vamos a definir lo que es el pin de SS, que es el que habilita la recepción en el esclavo. Entonces lo vamos a llamar como enviar y va a ser el pin C2, que es el pin de salida del pulso. Ahora lo que voy a hacer es colocar lo siguiente. De este lado vamos a colocar botón es igual a recibe-8 bits y vamos a darle un comando que es el número 5 en hexadecimal. Por lo tanto vamos a generar esta subrutina que va a ser la siguiente. Vamos a colocarle aquí arriba esa subrutina y la subrutina entero 8 bits. Eso quiere decir que nos va a retornar un entero de 8 bits. Se llama recibe-8 bits y nos está pidiendo un comando inicialmente. Por lo tanto, ese comando va a ser el 5 en hexadecimal. Cuando hacemos el llamado a la subrutina y le damos el comando que vamos a enviar, entra aquí y por lo tanto tenemos un entero de 8 bits llamada recibido
Aquí habilitamos la recepción de datos en el esclavo, es decir, enviamos el pulso de bajada por el pin C2, que es este. Después enviamos ese comando con SPI-write. Le damos ese comando, en este caso el comando es 5 en hexadecimal. Después deshabilitamos la recepción de datos en el esclavo y por lo tanto dejamos un delay de 100 microsegundos para después recibir ese valor. Si nosotros le enviamos el comando, vamos a recibir ese valor correspondiente a el comando. Igualmente habilitamos la recepción de los datos en el esclavo, enviando el pulso desde el pin C2. Después con SPI read 0 generamos los 8 pulsos de transmisión para que el PIC esclavo pueda enviar ese dato. Una vez que el PIC esclavo envía el dato, lo guardamos en la variable recibido. Después deshabilitamos la recepción de datos en el esclavo, enviando el pulso de subida del pin C2. Y después, una vez que ya tenemos ese dato, que va a ser entero de 8 bits, porque la transmisión es de 8 bits, lo que hacemos es retornar ese valor. ¿Y a dónde va a retornar ese valor? Pues donde hicimos el llamado. Si hacemos el llamado de la subrutina recibe-8 bits y le damos el comando, nos va a devolver el valor que nosotros estemos recibiendo del PIC esclavo. Y ese valor va a ser, lo vamos a guardar en la variable botón. Entonces así ya tenemos la recepción de 8 bits enviando un comando y recibiendo un valor del esclavo. En este caso es el valor del botón, que va a ser 1 o 0. Ahora, si nosotros queremos recibir 16 bits, en ese caso para cuando nosotros en el programa del PIC esclavo realicemos la lectura en el pin analógico, recordando que la lectura puede ser de 10 bits y la podemos guardar en una variable de 16 bits. Por lo tanto, nosotros podemos pedir ese valor en dos paquetes de 8 bits. Vamos a colocar aquí abajo. Entonces, pod es igual a recibe-16 bits y le mandamos dos comandos. Entonces vamos a colocar la subrutina para recibir 16 bits. Vamos a colocarla de este lado. La colocamos. Y inicialmente entero de 16 bits. Eso quiere decir que nos va a retornar un valor entero de 16 bits. La subrutina se llama recibe-16 bits y por lo tanto nos pide dos comandos. Entonces lo que vamos a hacer es recibir dos valores de 8 bits y lo vamos a convertir en un valor de 16 bits. Entonces el comando pues va a ser el comando que nosotros configuremos en el PIC esclavo y nosotros le vamos a enviar ese comando. En este caso puede ser el 1 hexadecimal y el 2 en hexadecimal. Una vez que nosotros hacemos el llamado y le damos los dos comandos, inicialmente tenemos un entero de 16 bits de la parte baja y un entero de 16 bits de la parte alta. Igualmente que en la transmisión de 8 bits, aquí enviamos el comando, el primer comando lo enviamos, esperamos 100 microsegundos y después pedimos el valor con SPI read. Cuando el valor lo reciba del PIC esclavo, lo guardamos en la parte baja, en la variable parte baja. Y después lo que hacemos es enviar el segundo comando. Enviamos el segundo comando y después le pedimos el valor. Por lo tanto, SPI read recibe ese valor y lo guardamos en la parte alta, es decir, en la variable parte alta. Entonces ya tenemos dos valores de 8 bits, uno que se llama parte baja y otro que se llama parte alta. Lo que hace falta es convertir esos dos valores de 8 bits en un valor de 16 bits. Por lo tanto, utilizamos esta parte de código para generar a partir de esas dos variables de 8 bits una variable de 16 bits o un valor de 16 bits y lo retornamos donde hacemos el llamado. Por lo tanto, si no hacemos el llamado de recibe 16 bits y le damos los dos comandos,
esto nos va a devolver el valor de 16 bits y por lo tanto lo guardamos en la variable pot. Igualmente, si nosotros queremos pedir el valor del sensor de gas que habíamos colocado, lo colocamos aquí, enviamos los comandos para pedirle el valor del sensor de gas. Igualmente nos vamos a la subrutina, envía el primer comando, que en este caso es 3 en hexadecimal, envía el primer comando y esperamos a recibir el dato del PIC esclavo y lo guardamos en la parte baja. Después enviamos el segundo comando, que es el 4 en hexadecimal, enviamos el comando y después esperamos a recibir el dato que nos dé el PIC esclavo y lo guardamos en la variable parte alta. Entonces ya tenemos parte baja y parte alta y lo convertimos en un valor de 16 bits y lo retornamos. Donde hacemos el llamado, esto se vuelve en el valor retornado de 16 bits y lo guardamos en la variable sensor. Entonces, una vez que ya tenemos los valores recibidos, pues nos hace falta mostrarlos en la pantalla OLED. Aquí está en rojo porque no he generado las variables. Vamos a colocarlas acá como globales. Y aquí están mis variables de 16 bits, pot, sensor y una variable de 8 bits llamada botón. Por lo tanto, vamos a colocar la subrutina para mostrar los datos en la pantalla OLED. De este lado la colocamos y ahí está mostrar. Pot es igual a una variable de 16 bits de 4 dígitos llamada pot. Sensor es igual a una variable de 16 bits de 4 dígitos llamada sensor. Y botón es igual a una variable de 8 bits llamada botón. Muy bien, esto ya lo hemos visto varias veces, entonces lo que hace falta es colocar los parámetros para la pantalla OLED. Entonces lo que voy a hacer es generar los parámetros de la comunicación I2C, colocamos nuestra pantalla que vamos a utilizar, en este caso SH1106, o pueden usar la SSD1306. Por lo tanto, yo dejo la primera porque es la que uso. Y después tenemos incluida la librería. Esta librería igualmente la descargamos. El link en la descripción. Una vez que la descarguemos, nos vamos a nuestra carpeta del proyecto. Le damos clic derecho, mostrar en explorador. Y entonces aquí ya tenemos, nos abre lo que es la carpeta del proyecto. Y aquí voy a pegar la librería que descargué. Le doy en pegar esa librería. Cuando la descargo la pego aquí en el proyecto y le doy en extraer aquí. Entonces aquí ya tenemos la librería OLED-I2C. Por lo tanto le doy en X y ya tengo mi librería incluida. Lo que hace falta es colocar los parámetros para iniciar la pantalla OLED. Por lo tanto coloco aquí esos parámetros. Y ya colocamos para inicializar la pantalla OLED y limpiarla. Lo que hace falta es colocar igualmente acá nuestra subrutina para mostrar estos 3 valores. Y así ya tenemos finalizado nuestro programa para nuestro PIC maestro. Muy bien, le voy a dar en compilar. No tenemos errores y ahora sí vamos a ver cómo generar el programa para nuestro PIC esclavo. Creamos un nuevo proyecto, archivo, nuevo proyecto. Aquí nos vamos atrás y aquí generamos la carpeta para el SPI Half Duplex esclavo. Muy bien, copiamos el nombre, abrimos esa carpeta y pegamos aquí el nombre para que se llame igual que mi proyecto. Le damos en guardar. PIC18F4550. Aquí está. Cristal de cuarzo de 20 MHz y le damos en crear proyecto. Inicialmente colocamos nuestro fusible y después colocamos los parámetros para la comunicación SPI. En este caso esclavo, pin de reloj B1, pin de datos de entrada B0, pin de datos de salida C7, pin que habilita la recepción de datos
está en el A5 o es el pin SS, modo 0 y 8 bits. Lo siguiente que voy a hacer es colocar, voy a habilitar la conversión analógico-digital. Aquí está. Y después lo que voy a realizar es la lectura para mis pines analógicos. En este caso coloco aquí abajo. Tengo aquí, habilito lo que es la lectura en el pin analógico 0. Dejo un delay de 10 microsegundos y después hago la lectura del pin analógico 0 y lo guardo en la variable potenciómetro. Igualmente para nuestro sensor de gas hacemos lo mismo. En este caso colocamos, habilitamos la lectura para el pin analógico 1, damos un delay de 10 microsegundos y después hacemos la lectura en el pin analógico 1 y lo guardamos el valor en la variable sensor. Finalmente, para hacer la lectura de nuestro botón, simplemente es una entrada digital, entrada en el pin D0 y lo guardamos en la variable botón. Entonces así ya tenemos la lectura para nuestro potenciómetro, nuestro sensor de gas y nuestro botón. De este lado, de aquí arriba, vamos a colocar las variables como globales. Ahí está, potenciómetro, sensor y botón. Y lo siguiente que voy a hacer es colocar las interrupciones para la recepción de los datos. Coloco aquí las interrupciones SSP y globales. Muy bien, lo que voy a hacer ahora es colocar la subrutina para la recepción de los datos. Cuando recibimos un dato se habilita lo que es la interrupción y después baja a nuestra subrutina recibe. Aquí en la subrutina recibe lo que va a hacer es recibir el comando que nos está enviando el PIC maestro. Aquí esta función nos dice si ya recibió un dato en el puerto SPI. Una vez que recibe el dato en el puerto SPI, lo que hacemos es leer ese dato y lo guardamos en la variable comando. Una vez que guardamos el dato recibido en la variable comando, nos vamos a la subrutina enviar. La subrutina enviar la voy a colocar de este lado y simplemente nos vamos a la subrutina enviar y es un switch case, que lo que hace es analizar el comando recibido. En este caso si recibimos el número 1 en hexadecimal, el 2, el 3, el 4 o el 5 en hexadecimal. Entonces, dependiendo del comando, le vamos a enviar un dato, es decir, el dato del sensor, del potenciómetro o de nuestro botón. Antes de analizar lo que está aquí adentro, nos vamos a ver este registro que se llama SSP Buff. De este lado tengo lo que es la hoja de datos para el PIC18F 4550 o para estos microcontroladores. El que me importa es el PIC18F 4550 para nuestro programa y le voy a dar la tecla control y la tecla F al mismo tiempo y me abre lo que es la ventana del buscador. Aquí voy a colocar SSP Buff así y me está analizando lo que es el registro. Aquí ya me salió ese registro, le voy a dar la flechita hacia abajo y lo que hace aquí es me dice que es una función especial. Entonces, por lo tanto, tenemos un registro con una dirección que se llama FC9H. Entonces, esa es la dirección y el nombre de ese registro es SPUF. Por lo tanto, le voy a dar abajo y me dice que ese registro es para la recepción del buffer y para la transmisión de ese registro. Por lo tanto, le voy a dar un poco más abajo y aquí me muestra el diagrama de bloques de cómo es que funciona ese registro. Si vemos aquí tenemos el pin SDI, SDO, SS y SSK. Por lo tanto, tenemos la comunicación SPI. Si nosotros recibimos un valor por SDI, lo que hace es registrar ese valor en el registro SSPSR. Y el registro SSPSR envía ese valor a SSPBUF. Después el SSPBUF lo que hace es cuando leamos ese valor lo manda al bus de datos.
Entonces así tenemos una lectura del puerto SPI por el pin SDI. Si nosotros queremos enviar un valor por el SDO, en este caso para el esclavo, lo que debemos de hacer es sacar ese dato por el bus de datos y le damos en escribir. Por lo tanto, nosotros escribimos ese valor en el registro SSPBuf y el registro se encarga de enviarlo al registro SSPSR. Por lo tanto, el registro va a enviar el valor por SDO. ¿Y cómo lo va a enviar? Bueno, aquí tenemos que debe estar habilitado la recepción en el pin SS y también debe estar habilitado lo que es el reloj para que nosotros podamos activar la salida de ese dato y lo podemos enviar por el pin SDO. Y así funciona nuestro registro SPBuf. Por lo tanto, si nosotros queremos enviar el valor, debemos de escribir el valor en el registro SSPBuf. En este caso, si nosotros queremos, por ejemplo, estamos utilizando otro microcontrolador, dígase, por ejemplo, el PIC 16F87, entonces lo que debemos hacer es exactamente lo mismo. En este caso tengo el datasheet del PIC16F87X. Le damos, puede ser el 877, le doy en control más F, igualmente busco SSPBuf, le doy en la flechita hacia abajo y ya me dio el registro de esa función. Entonces el registro SSPBuf tiene una dirección 13H, por lo tanto esta es la dirección para ese registro. Nos vamos hacia abajo. Igualmente aquí nos dice que es un buffer de recepción y el registro de transmisión. Nos vamos más abajo, aquí nos dice que funciona para el SPI y el I2C. Nos vamos más abajo y aquí nos da el mismo diagrama de bloques para el funcionamiento del puerto SPI. Entonces, si nosotros queremos hacer uso de ese registro, debemos saber cuál es el número de la dirección. En este caso, para el PIC 16F87 es el 13H. Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar el registro del PIC 18F4550, que es el FC9H. Entonces ya tenemos el número de la dirección del registro. Le voy a cerrar y por lo tanto aquí arriba lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar el valor del registro con numeral byte, que es lo que hace es habilitar el registro. SSPBuf es el nombre de mi variable, en este caso la llamo igual que el registro, es igual a la dirección del registro. Entonces colocamos aquí la dirección de ese registro, en este caso para el PIC 18F4550 es 0xFC9 o FC9 en hexadecimal. Si vas a usar otro microcontrolador, debes buscar la dirección de este registro y colocar el valor aquí. Por lo tanto, ahora sí nos vamos a nuestro switch case. Y aquí lo que estamos diciendo es, por ejemplo, si recibimos un comando 5, lo que hace es guardar el dato del botón, es decir, 0 o 1, lo guarda. Y en este caso, botón es una variable de 8 bits. En este caso es 8 bits. Puede ser 1 o 0, pero lo guarda en una variable de 8 bits. Por lo tanto, esa variable lo guarda y lo coloca en el registro SSPBuf para que después que el PIC maestro haga el llamado a la recepción de los datos, pues le va a enviar este valor siempre y cuando el comando que recibamos sea el número 5. Si nosotros recibimos, por ejemplo, el número 1, lo que estamos haciendo aquí es convertir el ADC, en este caso, cuando recibimos el valor, recordamos que el ADC es de 10 bits y lo guardamos en una variable de 16 bits. Por lo tanto,
tenemos el pot, que es una variable de 16 bits, y aquí lo que estamos haciendo es dividir esa variable de 16 bits en dos variables de 8 bits. Por lo tanto, tenemos la parte baja y la parte alta. Entonces, si recibimos el comando 1, lo que estamos haciendo es enviarle al registro SSPBuf la parte baja. Entonces, cuando el PIC maestro habilite la recepción de los datos, pues va a enviar este valor siempre y cuando el comando sea 1. Cuando el comando sea 2, en este caso va a enviarle la parte alta del potenciómetro en este caso. Entonces aquí hacemos la conversión de parte baja y parte alta. Si es el comando 1, enviamos la parte baja. Si es el comando 2, enviamos la parte alta. Aquí hacemos la conversión para que sea el mismo valor que estamos enviando del potenciómetro. Por lo tanto, si nosotros recibimos, por ejemplo, el 3 en hexadecimal, aquí hacemos la conversión para el sensor, los 8 bits bajos y los 8 bits altos, e inicialmente le enviamos para el comando número 3, le enviamos la parte baja, la colocamos en el registro SSPBuf, y cuando el microcontrolador maestro habilite la recepción, pues le va a enviar el valor de la parte baja. Cuando recibamos el comando número 4, pues lo que le va a enviar es la parte alta del sensor. Por lo tanto, así ya tenemos el registro de nuestro comando y el envío de datos correspondiente a ese comando. Entonces, lo que nos hace falta es colocar directamente aquí arriba mis variables para lo que es la parte baja y la parte alta, que son de 8 bits. También me falta mi variable, que es el comando. Muy bien, y así ya tengo lo que es mi programa para el PIC esclavo. Ahora le voy a dar en compilar para ver si no tenemos algún error. En este caso ya me generó el error. Me dice que la función o la subrutina enviar debe estar arriba. La colocamos aquí arriba. Dos puntos y hace el llamado arriba y después baja. Le damos en compilar y ya está, no tenemos ningún error. Y eso sería todo para el programa del PIC esclavo. Vamos a recapitular rápidamente, nos vamos al archivo del PIC maestro y aquí tenemos los datos SPI, los parámetros SPI para el PIC maestro. Tenemos el pin que habilita la recepción de los datos en el PIC esclavo. Tenemos los parámetros I2C, definimos la pantalla y agregamos lo que es la librería I2C. Aquí tenemos lo que es la subrutina para recibir 16 bits. Por lo tanto, nosotros debemos enviarle dos comandos y enviamos el primer comando, después recibimos el primer valor. Enviamos el segundo comando y recibimos el segundo valor. Y como son variables de 8 bits, lo que hace es convertir esas dos variables de 8 bits en una variable de 16 bits. Por lo tanto, aquí ya tenemos lo que es la subrutina de 8 bits que nos pide un comando. Enviamos el comando y recibimos el valor y después nos retorna el valor recibido. De este lado tenemos la subrutina mostrar que muestra el valor del potenciómetro, del sensor y el botón. De este lado tenemos las funciones que habilitan los parámetros iniciales de la pantalla OLED y aquí hacemos el llamado para recibir el valor, en este caso del botón, enviando un comando número 5 en hexadecimal. De este lado tenemos hacemos el llamado para recibir una variable de 16 bits y enviamos los dos comandos de los correspondientes a el valor del potenciómetro. De este lado tenemos enviamos los comandos correspondientes al sensor de gas, que es el 3 y el 4, recibimos el valor de 16 bits y lo guardamos en la variable sensor. Después nos vamos a mostrar. Y eso es todo para el programa del PIC maestro. Nos vamos al programa del PIC esclavo. Inicialmente tenemos los parámetros SPI para el PIC esclavo. Definimos lo que es el registro para la función de transmisión y recepción de los datos SPI. Ese lo buscamos en lo que es la hoja de datos. Después tenemos la interrupción SSP o la interrupción SPI.
recibimos el dato y después lo leemos y lo guardamos en la variable comando. Después nos vamos a la subrutina enviar y en la subrutina enviar lo que hace es identificar el comando que estamos recibiendo. Si recibimos el número 1, lo que hace es convertir el valor del potenciómetro en dos variables, parte baja y parte alta, y después inicialmente enviamos la parte baja. Después, cuando recibamos el comando número 2, envía la parte alta. Si lo que recibimos es el número 3 en hexadecimal, lo que hace es convertir el valor del sensor en parte baja y en parte alta, y después inicialmente enviamos lo que es la parte baja. Después, cuando recibamos el comando número 4, le enviamos la parte alta. Si lo que recibimos es el comando número 5, simplemente le enviamos el valor correspondiente a la entrada del botón y entonces lo enviamos a través de nuestro registro. Después retorna y una vez que retorna volvemos a retornar a nuestra función principal. En la función principal tenemos habilitado lo que es la conversión analógico-digital. Tenemos lo que es las interrupciones para el puerto SPI, SP y global. Y aquí lo que hacemos es la lectura en el pin analógico 0 del potenciómetro, hacemos la lectura en el pin analógico 1 y hacemos la lectura del sensor, y aquí hacemos la lectura en el pin digital 0 y lo guardamos en la variable botón, y así ya tenemos lo que es el programa para nuestro PIC esclavo. Muy bien, ahora sí vamos a ver cómo es que funciona este código. Aquí tenemos nuestro circuito, tenemos el PIC maestro y el PIC esclavo, el PIC maestro conectado a la pantalla OLED y el PIC esclavo conectado al botón, al potenciómetro y al sensor de gas. De este lado tenemos los cables conectados al puerto SPI. Inicialmente tenemos el cable que va conectado a los pines SSK, que es la señal de reloj. Tenemos el cable que va conectado al pin de datos de salida a datos de entrada, y tenemos el cable que va conectado de datos de salida a datos de entrada. Finalmente tenemos el cable que envía el pulso para la recepción de datos del PIC esclavo. Ahora vamos a ver cómo es que funciona el programa. Inicialmente tenemos una lectura en el potenciómetro de 1023, entonces vamos a girarlo y como vemos nos está marcando una lectura desde 0 hasta 1023. Ahí está. Ahora vamos a ver la lectura del sensor de gas. Aquí tengo un encendedor y vamos a darle gas a nuestro sensor. Como vemos, si nosotros le colocamos gas, nos marca una lectura de hasta 800. Vamos a darle nuevamente gas. Ahí está, nos marca la lectura. Y ahora vamos a ver lo que es el botón. Inicialmente una lectura de 0. Pulsamos el botón y nos marca 1. Lo dejamos de pulsar y nos marca 0. Nos marca 1 y ahora nos marca 0. 1 y 0. Muy bien, así ya tenemos nuestro circuito y nuestro código es correcto.